de homenaje a los niños y a la familia del franquismo. Este acto se va a conformar de la siguiente manera. Vamos a proyectar un documental que se llama Dejadme llorar. Este documental ha sido dirigido por Jordi Gordon y protagonizado por Antonio Deza y 20 personas más. Tenemos aquí a uno de sus protagonistas. El documental lo vamos a ver ahora. Vamos a abrir luego un turno de debate, pero primero vamos a situar a Palma del Río en el contexto histórico de ese momento, y para eso contamos con el historiador palmeño Antonio León Lillo, y después abriremos un debate que va a ser moderado por Sergio Marín. Sergio Marín lo conoceréis muchas personas, es representante de Comisiones Obreras, es miembro del Patronato de Cultura, es miembro del Foro de la Memoria Histórica, en fin, me ha dado un currículum muy largo. Bueno, pues Sergio va a moderar el debate, que en un principio, bueno, pues va a estar participado por el alcalde, por Antonio Deza y por Jordi Gordon, y abierto a todas las personas, lógicamente, no podía ser de otra manera. Así que yo, sin más dilación, le doy la palabra a Jordi, bueno, primero a Antonio y luego a Jordi. Pasaron y que no deben devolver nunca jamás. Entonces nosotros, la verdad, la justicia y la reparación para la no repetición. Lo que debemos de procurar todos, y es lo que nosotros queremos transmitirle a todo el mundo, que y cumpliendo con los tratados internacionales que el Estado español tiene firmado y que tiene la obligación de cumplir, es crear una comisión por la verdad, para que la verdad resplandezca, para que se haga justicia, y vuelvo a repetir, para que no se repita una salvajada tan enorme como la que ocurrió en este país, con una tragedia tan tremenda. Entonces podéis considerar que venimos abiertos a toda la sociedad, hacemos una llamada a toda la sociedad. Las fosas y los muertos, en tanta escritura como tenemos en los cementerios de Córdoba, 4.000, no solamente de Córdoba sino de los pueblos, y es una de las razones por las que estemos aquí, se merece que se haga justicia de derechos humanos, y eso lo tenemos que hacer la sociedad en su conjunto, porque esto no es un problema ya de derecha ni de izquierda, es un problema de toda la sociedad, de todas las personas decentes. Perdonad si me he extendido. Bueno, yo lo que quiero que veáis el documental, creo que todo lo que tengo que decir, bueno, todo no, pero casi todo está en el documental, y son las víctimas del franquismo las que hablan, ¿no? Y nos descubren, a mí por lo menos me lo han descubierto, una realidad oculta, que es la represión que hubo durante 40 años sobre los vivos, sobre los que quedan ahora son los niños de entonces. El sufrimiento, la marginación, las humillaciones, el ser víctimas sin derechos durante 40 años. Yo creo que eso quizás es para mí lo que más me ha afectado, ¿no? En el sentido de que me ha impactado, porque vivir 40 años sin derechos, y que la democracia, desgraciadamente, otros 40 años que se cumplen ahora, no haya restaurado plenamente los derechos de las víctimas, creo que es una cosa que no podemos consentirnos, ¿no? Y entonces, bueno, esto es un llamamiento también, bueno, primero es un homenaje, yo creo que a todas ellas, y dos, es un llamamiento a que entre todos resolvamos ahora, 80 años después de que empezaran los crímenes y 40 años después de la democracia, entre todos nos pongamos manos a la obra para restaurar los derechos humanos de las víctimas, que salgan de las fosas, que se saquen de las fosas. En España tenemos 2.382 fosas comunes con miles de cadáveres. ¿Alguien se imagina que en Alemania hubiera 2.382 fosas comunes con las víctimas del nazismo y que sus familiares no pudieran recuperarlos y no fueran reconocidos como víctimas? Bueno, pues eso todavía pasa aquí, y tenemos esa deuda pendiente. Y necesitamos que el Estado dé una respuesta a eso. Entonces el documental, bueno, pues habla de todo esto, y sobre todo habla de una cosa que yo creo que es el extremo. No se ha permitido a las víctimas del franquismo llorar a sus muertos, por eso se llama Dejadme llorar. ¿Y cómo es posible que lo hayamos olvidado como sociedad, esos crímenes? Bueno, pues se trata de recuperar y restaurar la verdad, como decía Antonio, y dos, que las familias puedan llorar a sus muertos de una manera, cerrar el luto y abrir una nueva etapa en nuestro país, y eso es de lo que se trata, y entre todos tenemos que intentar resolverlo. Nada, muchas gracias, espero por el gusto.
Ay, dejarme llorar, amaré. Largamente y como los ni se podía hablar, ni se podía llorar, no se podía manifestar prácticamente ni el dolor ni la pena, ¿no? Se acercaron a mi padre y le dijeron, calladito y a seguir para adelante. Siempre con mucho miedo, siempre con el miedo. Que nadie supiera lo que había pasado. Además mi madre decía que si os preguntan por vuestro padre, que se ha muerto, no vaya a decir que la han matado nunca. Y la última persona que vio con vida fui yo a mi padre. No se me olvidará de ver a mi padre a llorar. Es imposible que se olvide. Y luego, pues, lo mataron. Dejarme llorar, amaré. Los crímenes del franquismo que empiezan en el año 36 y se prolongan durante más de 15 años, es algo tan atroz, tan en contra de las leyes internacionales, son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y prácticas de genocidio increíbles, que los perpetradores desde siempre han buscado la desaparición de las personas, la desaparición de los documentos y la desaparición de la memoria. Al frente de la reacción nacional surge el general Franco, aclamado como caudillo de la España nueva. Cuando entran el 26 de julio del año 36 los franquistas, la primera vez que entran en Villafranca, mataron a 50 hombres y a una mujer. Iban metiéndose en las casas y hombre que veían por las habitaciones o por el corral, lo liquidaban o lo sacaban a la puerta y lo mataban en la puerta. Así hasta 50. 26 de julio del año 36, Villafranca. Y lo mataron en el camión que lo llevaban. Mi hermano tenía 17 años y mi padre 46. Lo ataron y fuimos andando 5 kilómetros, mi hermana, que tenía entonces 7 años, yo, mi madre y mi padre andando delante, esposados ya, vamos, con las manos atadas. Vinieron a mi casa, me tenía a mí en brazos, porque yo estaba llorando, llamando a mi madre. Me tenía en brazos, me quitaron los altos brazos adentro, me echaron al suelo, se lo llevaron a mi padre en un camión. Se lo llevaron y lo metieron en la cárcel, luego se lo trajeron aquí a Córdoba y aquí fue donde se lo cargaron. En julio del 36 no hay ninguna guerra, en agosto tampoco. La gente corre enloquecida de un sitio para otro buscando la salvación, pero no hay guerra civil. En Puente Genil las víctimas se aproximan a las 900 personas a partir del 1 de agosto y en los días siguientes. La matanza de Puente Genil es impresionante. Sin embargo, es mucho más tétrica la de Baena. La columna franquista que viene de Córdoba llegan con un montón de hombres cogidos en aluvión por las calles y los ponen tendidos en la plaza. Y allí el teniente Pascual Sánchez Ramírez de la Guardia Civil, pistola en mano, va matando a todo el mundo. La gente dice que la sangre chorreaba las calles abajo y es cierto. Fueron 8 camiones a la plaza central de Baena para ir retirando los cadáveres que los llevaron al cementerio y como no podían enterrar tanto cadáver, los quemaron en el cementerio de Baena.
eso es brutalidad, que eso es exterminio irracional y enloquecido. Que Franco ha cometido genocidio en España es indiscutible. Un mínimo de 12.000 personas en una provincia se llevó Franco por delante. He aquí el último acontecimiento militar de la guerra. El gran desfile militar de la victoria en Madrid. Pero luego está el genocidio solapado de la posguerra. Solo en Pozo Blanco, en abril y mayo del 39 hay 100 fusilamientos irregulares de manera sumaria. O sea que en la posguerra tenemos desapariciones, porque muchos de ellos son muertos de cuneta y de descampado. Estamos haciendo una España justa, una España de caballeros y de héroes. Yo saludo. Pues pusieron los camiones en la puerta y se lo llevaron todo. Todo. Vamos, hasta las lámparas se las llevaron. Lo fusilaron y nos dejaron con la ropa puesta. Si no teníamos nada, que con una cama en un carro no venimos aquí. El despacho de mi padre lo tenía una señora de allí, de un mandamás. Nos quitaron hasta eso, los muebles, todo. Pues teníamos miedo de cruzarnos con la Guardia Civil, miedo de cruzarnos con los falangistas. Lo que más recuerdo es el miedo producido por lo que le pudieran hacer a mi madre, ¿no? Que nadie sepa que papá estuvo en la cárcel. Yo iba con ella agarrada de la mano, muerta de miedo siempre. Se me venía a la cabeza el cementerio, la muerte. Eso era constante, desde que tenía 5 años. Franco ha triunfado con el miedo, con el silencio, con sus mentiras, con sus manipulaciones. Acabadas las vacaciones, comienza el curso escolar y los hombres del mañana se entregan seriecitos y afanosos a su labor. Que teníamos que rezar y teníamos que cantar el cara al sol. Como yo me negaba porque no quería yo hacer eso, todos los días me castigaban de cara a la pared. Y además el maestro en eso era inflexible. Y yo naturalmente pues no sabía el cara al sol, ¿no? Nosotros éramos las rojas. En el propio pueblo, donde los vencidos eran conocidos, eso era algo insoportable. No se podía vivir. Mi madre no quiso vivir en Córdoba, porque todos los que fueron sus amigos de mi padre le dieron la espalda. Nadie nos saludaba ni nos hablaban. Tuvieron que trabajar para los falangistas que les robaron. La detienen, la tienen allí en el pueblo, interrogándola, la pelan, le hacen tomar el aceite de ricino. No se conforman con eso, que ponen a las madres de todos los que mataron en el pueblo, que eran 11, las ponen a barrer en la plaza. Y yo viéndolo, y mi hermano allí viéndola, porque era la plaza del pueblo, que es pequeño, y la vimos barrer a mi madre. Humillarla lo que podían. Que tenía 13 años, cuando matan a la madre, el mismo falangista y el militar que había hecho matar a la madre le obliga a limpiar el caballo. Como era hijo de desafectos al régimen, que todavía tenían que castigarlo un poquito más. Y estuvo 5 años en un batallón de trabajadores en el norte de África. 13 y con 16 años ya los preparaban para llevarlos al batallón de trabajadores en el año 41, donde pasaron allí 9 años. Sin una prisión de Córdoba de alrededor de 4.000 presos mueren de hambre, la mayoría en el año 41, 756, ¿eso cómo se llama? Eso es el Auschwitz de Franco. Aparte de la represión ideológica, de la humillación, de tenerlos todo el día cantando el cara al sol, todo el día con la catequesis, la religión, el Padre Nuestro.
Es otro rasgo del genocidio. Arrancar la ideología del vencido, del oprimido, e imponerle a la fuerza la ideología del opresor y del vencedor. El trato fue que sacaron a mi abuelo de la cárcel con dos condiciones, que tenían que casarse por la iglesia y tenían que cambiar el nombre a sus dos hijos. Entonces se casaron a punta de pistola en la iglesia de Santa Marina y mi tía Vida se llamó Rosa y mi tío Nardo se llamó Antonio. Entra en el programa de desapariciones forzadas la desaparición de la memoria. Por una razón, la memoria es acusadora, la verdad es acusadora y la historia pide responsabilidades. Porque las hicieron vivir con vergüenza después de los asesinatos de los esposos. Entonces, las viudas prefirieron callar y tragar, ¿no? Nadie a mí me contó nunca la tragedia de mi padre, nadie. Un año, otro año, un día, otro día, el régimen machacando las otras víctimas, ¿no? Las que quedaron con vida, que tuvieron que vivir durante mucho tiempo con el oprobio y la pena de ser rojos, de estar marcados, de estar señalados, ¿no? Que te hace al final creerte que eres una persona sin derechos y sin derecho a poder preguntar o a poder buscar la verdad, ¿no? Mis hermanos mayores no quieren ni hablar de este tema. Trauma. El recordar te produce dolor y ese dolor te lleva automáticamente al miedo y con lo cual pues te cierras y prefieres no recordar y prefieres no hablar, ¿no? Yo tengo miedo todavía y no quiero tenerlo porque no quiero tenerlo ya. Poco a poco se va concienciando y poco a poco se va dando cuenta de que él es víctima. Él no sabía que era víctima del franquismo también. Lo de España es una cosa atípica totalmente. Yo creo que en la historia del mundo no hay nada similar a la gran fuerza fáctica que hay en España para reprimir la memoria, el recuerdo y la historia auténtica de lo que pasó. Hay hoy un negacionismo increíble. Hoy parece que no ocurrió nada, pero eso hoy día, no antes, no, en plena democracia, hoy está reprimida las personas, las víctimas, su memoria, sus reivindicaciones y está reprimida la historia. verdad es que después de lo que hemos visto hoy, pues no cabe nada más que dar la enhorabuena a todos los que han hecho posible la película. Y la verdad es que algo así, dicen los psicólogos que cuando se ha pasado
un trauma fuerte, una gran tragedia, un fuerte trauma. Lo mejor es a título individual para asimilarlo y para curarse, digamos, lo mejor es expresarlo en voz alta, ¿no? Y creo que, bueno, por muchas de las caras que veo aquí, seguro que todo esto no es totalmente familiar. Seguro que hemos vivido situaciones como las que se describen en la película, y esa posibilidad de verlo en una pantalla y esa posibilidad de poder expresarlo aquí o en otros ámbitos, pues la verdad es que nos hace mucho bien a título individual y nos hace reconfortarnos y reencontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Igual que ocurre con esa cura individual, con esa cura personal y familiar que debemos tener en cada uno de nosotros, en nuestra familia y con nosotros mismos, para asimilar lo que cada uno haya pasado, como hemos visto aquí. También creo que es importante que igual que se expresa y se puede contar las historias individuales, eso le sirve también a la sociedad para que se reconcilie con ella misma. Qué duda cabe que actos como los que hoy tenemos aquí, los que se han hecho en otras ocasiones, no es más que una terapia que la propia sociedad se debe hacer para curar todas esas heridas, para curar todos esos miedos. Y con la esperanza, eso sí, aunque particularmente sea un poco pesimista en ese asunto, pero con la esperanza de que no se vuelva a repetir. De todas formas, como terapia colectiva sí que la reivindicamos, todos los que estamos aquí, creo, y desde el foro especialmente, reivindicamos esa terapia social que supone la exposición, el visionado y el conocimiento de cosas como las que pasaron aquí en Palma. Palma no fue un sitio distinto al resto, como podemos ver, al resto de España, ¿no? Lo que sí ocurre es que nos pasó a nosotros, y en ese sentido, pues claro, nos creemos que somos especiales o que aquí ocurrió cosas que no le ocurrieron a los demás, y estamos viendo que no, estamos viendo que lo que ocurrió aquí pues ocurrió en muchos sitios. ¿Por qué? Deberíamos preguntarnos. Pues por algo que ha salido ahí, ha salido ya en la película, y es porque la represión fue una cosa articulada, o sea, no fueron actos espontáneos que surgieran aquí o allá por la propia voluntad de cada cual, sino la represión fue una represión de Estado, fue una represión de quien ejercía el poder, quien empezó a ejercerlo en determinados sitios a partir del golpe de Estado, y quien luego, como hemos ido viendo, y aquí también en Palma se puede corroborar, pues duró en principio demasiado tiempo. Pero con asesinatos duró aquí en Palma hasta el 43, 44 aproximadamente, y con otra represión no tan física, no con asesinatos, pero con una represión sí igual de atroz que la que se refleja aquí, pues ha pasado, pues no sé, mi madre y mi padre tuvieron miedo toda su vida. Entonces esa represión sí que ha existido. Los conocimientos, los hechos que pasaron en Palma, pues ya casi todos los conocéis, y afortunadamente se conocen y se han podido ir viendo y ir analizando, ¿no? En Palma entraron las fuerzas del autodenominado Ejército Nacional, las fuerzas golpistas, entraron
el 27 de agosto del 36 y como consecuencia de la entrada de este ejército, de estas milicias, se produjo el fusilamiento y asesinato de, no sabemos todavía el número exacto, pero contabilizado estamos en torno a ese día, unas 200, 250 personas, ese 27 de agosto, y luego la represión prosiguió con muertos en las cunetas, como decía Jordi, como decía la película, y como decían algunos de los testimonios de los familiares, asesinados en las cunetas, pues hasta el año 43, 42, 43 sí que existían. Y no sé, a mí aparte de tener la piel un poco de gallina, pues no sé, los hechos siempre, los hechos están ahí y yo creo que los conocéis. Y de todas formas sí querría hacer hincapié en eso, ¿no? En que este tipo de actos sirva para esa terapia social que debe llegar tras el conocimiento de lo que realmente pasó en España en esos momentos. No sé si alguien quiere preguntarnos algo.